estaba trucado, David. Justo. Me lo esperaba. Para terminar. Sí. Anímense, chicos. De la ya. Sí. Va. No te entendí, perdón. Ah, ok, ok, ya. Voy. Espérame. Es que no tengo mi Biblia a la mano, entonces ahorita estoy leyendo en el celular. Espérame. Ya me puse nerviosa, amigo.
Ok, ok. Romanos 7:1. Ah, ok, ya entendí. Creo Ok, que estaba mandando mi ahí va. tarea, pero si quieren yo leo el que sé. Sí, sí, sí. Ok, entonces inicio. Em, ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigue las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Perdón, amigos, parecía trabalenguas lo de la incircuncisión. Ah, voy yo, perdón. Resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes,
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muchos más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, perdón, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel, ay, perdón. Y como el don no sucede como en el caso de aquel, uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la descendencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén.
Analogía tomando del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, al fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El pecado que mora en mí. ¿Qué dirás, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, sujeto y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carne, eh, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito de la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se resbala contra la ley de mi mente y que lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Eh, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén, amén.
Espérame, déjame buscarlo. Salmos 91 del 1 al 2, ¿verdad? Ok. Salmos 91 del 1 al 2 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. No. De mí no vas a andar hablando, ¿eh? No. Yo, bueno, está bien. Ok. Em, Quisiera que nos fuéramos al capítulo 5 versículo 3 que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, primero el 3 y el cuarto. Este, pues bueno, yo ahorita estoy pasando muchas tribulaciones y Ángel está de testigo que a cada rato me dice, ten mucha paciencia y es difícil tener paciencia en medio de la prueba, la verdad es demasiado difícil porque las pruebas a veces son demasiado fuertes en tu vida que ya no hayas cómo, o sea, ya no ves por de dónde jalar más, o sea, más paciencia, más, este, de dónde no estar triste. Entonces, eh, creo que esto habló ahorita a mí, porque sí he estado como que un poco deprimida, la verdad, por muchas situaciones que han estado pasando. Entonces siento que la verdad Dios me habló como de que tranquila, yo estoy haciendo pasar una prueba muy fea, la verdad, pero quizá, bueno, eso habla mi vida, ¿no? Que quizá necesito tener paciencia porque a lo mejor más adelante venga algo mucho más grande y y a lo mejor alguno de ustedes también está pasando por lo mismo, que tengan ahorita un problema súper pesado, tal vez que no nos atrevemos a contarlo a los demás porque no hay confianza, que eso a veces simplemente nosotros lo sabemos, o como Andrea que envió mensaje hace rato que está pasando algo ella y su familia, y quizá nosotros no sepamos, pero son pruebas demasiado fuertes y creo que muchas veces Dios nos pone pruebas fuertes porque sabe que las podemos pasar, pero a nosotros nos cuesta trabajo porque creemos que no las podemos pasar. Y como yo ya dije anteriormente, Dios no nos va a poner una prueba sin que haya salida, aunque muchas veces pues sí, en medio de la prueba tú estés perdido, estés totalmente perdido, o sea, porque siento yo que por más cristianos que seamos, por más ayuno que llevemos, por más oraciones que tengamos, cuando nos agarra una prueba fuerte, nos tambaleamos. Y no porque no estemos firmes en Dios, pero son pruebas que a veces llegan a nuestra vida que decimos,
o decimos, Dios, ¿por qué? Pero pues sí, muchas veces es para nuestra paciencia, aunque cueste mucho trabajo. Y el 5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. También creo, creo yo, que Dios me está hablando, igual a ustedes, de que pues muchas veces nosotros intentamos, le pedimos a Dios, le pedimos bastante, que a veces creemos que Dios no nos escucha, pero no perdemos esa esperanza o esa fe en lo que le estamos poniendo en las manos a Dios, ¿no? Y creo que no nos debemos de sentir avergonzados por tener esa fe y en esa esperanza en que Dios va a hacer la obra, porque muchas veces van a llegar personas a nuestras vidas que van a decir, ay, ¿para qué oras si lo que estás pidiendo no ha pasado? O, ay, ¿para qué vas a la iglesia si por más que estás pidiendo ese milagro, no sucede nada? O, ¿tú crees que Dios te está escuchando? Si ya te hubiese escuchado desde hace tiempo, ya lo hubiese hecho. O de que, ¿será que Dios de verdad escucha o existe? Porque no ha hecho algo, ¿no? Entonces, muchas veces esas personas vienen, pues, de parte del enemigo, ¿no? Y porque por si estamos en las pruebas y llegan ellos a estarnos ahí poniéndonos el dedo, pues nos bajoneamos aún más. Entonces, simplemente no perder la esperanza. Dios obviamente nos escucha. Yo sé que Dios me escucha, pero es por lo mismo, pasar por la prueba y no perder la esperanza y la fe, porque muchas veces, aparte de estar probando nuestra paciencia, está probando nuestra fe, a ver hasta qué límite llegamos. Entonces, pues eso, ustedes si están poniendo algo en las manos de Dios, tal vez la salvación de un amigo, o de su familia, tal vez la salvación, de su hermano, tal vez, no sé, un trabajo o un maestro que les está haciendo pasar por un mal momento, no pierdan la fe y la esperanza, porque Dios escucha, nada más nos está poniendo a prueba, que muchas veces es muy fuerte. Y el 10 que dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí dice que seremos salvos, pero yo también siento que tal vez intenta decir que también seremos amados. Entonces, creo yo, según yo, que quiere decir de que tal vez si siendo pecadores, si siendo gente, y lo digo más que nada no, también por los que hemos sido cristianos desde cuna, porque creo que el hecho de ser cristiano de cuna no te, ¿cómo se llama? No te quita el hecho de que en algún momento tú te pusiste a pensar si de verdad esto era lo que querías, si de verdad esta es la vida que tú quieres y te alejaste, porque en mi caso sí me alejé un tiempo de Dios hasta que Dios me hizo tocar fondo y me dijo, oye, regresa. Entonces, siento que aquí también quiere decir de que si nosotros que estuvimos en el mundo y también para los que vienen llegando, si fuimos del mundo, ¿no? Si estuvimos en el mundo haciendo prácticas del mundo, aún así Dios nos amaba y nos demostraba su gracia, porque cuántas veces no tuvimos una necesidad aún estando en el mundo y Dios nos seguía mostrando su gracia y nosotros ni en cuenta. O sea, nosotros de que, no, pues pues pasó por obra, por arte, ¿no? Pero en realidad no, era Dios obrando porque aún nosotros estando en el mundo, Dios nos amaba. Entonces dice, fuimos reconciliados con Dios cuando nosotros nos acercamos a Él, nos arrodillamos y les dijimos todo lo que teníamos en nuestro corazón. ¿No? Entonces siento yo que eso habla de la reconciliación que tuvimos, tal vez los que fuimos de cuna y también los que vienen llegando a la iglesia. Dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, si Dios nos amó tanto, aún estando en el mundo y nos mostró su gracia, ¿cuánto más no nos va a amar ya estando pues, en su presencia? Y creo yo, quiero creer yo, que por ese amor tan grande que nos tiene es que nos hace pasar pruebas, porque es como cuando dice el papá que
que ama a su hijo, como que le llama la atención o lo reprende, ¿no? Porque y es como cuando tu papá dice: "Ay, si yo no te quisiera, no te regañaría". Entonces, siento que también Dios es así, es como, si yo no te quisiera, pues, te dejaría que te fueras ahí a hacer lo que se te dé la gana, pero como yo te amo, yo quiero que tú aprendas a vivir bajo la gracia y hacer las cosas bien. Entonces, creo que el hecho de hacer las cosas bien es ser una persona sabia, tener paciencia y mucha fe, porque básicamente eso es seguir a Cristo. Siempre, no porque nosotros seamos cristianos, vamos a tener la vida fácil, creo que no. Vamos a tener la vida un poquito más complicada, porque viene eso, las pruebas que tenemos que pasar. Y, pues nada, eso es lo que a mí me llamó la atención, porque ahorita estoy pasando por cosas muy feas, y creo que Dios me dijo de que: "Ay, tranquila, tranquila, es la prueba, ya después vendrá algo mejor", ¿no? Entonces, pues igual para ustedes, yo sé que, no estamos acostumbrados a decir cómo nos sentimos, y es normal, pero que sepan que no son los únicos, muchos estamos pasando por lo mismo y, pues sí, son pruebas que Dios nos pone. Y pues nada, eso es todo, chicos. Amén, Wendy, amén. Igual nunca faltarás en nuestras lágrimas. Trataré de no extenderme. Este, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y pues yo sé que estos puede significar muchas cosas, o sea, podemos buscarle mucho y encontrar varias cosas que edifiquen, pero para mí fue como, chicos, nosotros ya tenemos un lugar con Dios y yo sé que últimamente hemos estado pasando por muchas cosas, muchas tribulaciones, muchas pruebas, pero pues sea que Dios lo permita, o sea, que el enemigo esté tratando de obrar, sea como sea, que eso no nos quite nuestro lugar con Dios, porque nosotros estando así, porque nosotros ya hemos sido redimidos, nosotros ya hemos sido transformados, Dios nos está moldeando, estamos siendo convertidos del barro a la vasija que Dios quiere convertir. Pero si nosotros ya nos estamos dejando moldear y si nosotros estamos dispuestos a soportar todo esto,
que ninguna prueba o ninguna tentación nos quiera quitar ese lugar que ya tenemos con Cristo. Porque por la fe, como dice el 5, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de todo, nosotros, a pesar de todo lo que hemos sufrido, igual por nuestra humana debilidad, que a veces es como que aquí lo dice, que hacemos a veces lo que no queremos, pero pues que eso no sea una piedra de tropiezo para nosotros mismos, que a pesar de todo, sigamos esforzándonos día con día y siendo valientes. Y aunque hemos pasado por mucho, yo sé que hablando con varios hermanos y amigos, yo sé que estos últimos tiempos, estos últimos meses han sido muy pesados, o sea, para todos, créeme que para mí también ha sido, pues la verdad no sé por qué aumentó tanto como es una aflicción tan grande en mi corazón, al menos a mí. Pero pues a pesar de eso, me hace pensar de que sea como sea o pase lo que pase, no podemos rendirnos, no ahora ni nunca, porque como decía un dicho por ahí, si todo, al final todo va a salir bien, y si no sale bien, es porque aún no es el final. Y nosotros siempre tenemos que pensar en eso, porque Dios aquí nos está hablando y nos habla todo el tiempo, y aunque nosotros podemos escuchar, bueno, no podemos escucharlo, empezamos a sentir que hay un silencio, que no se responde nada, pues solo hay que tener paciencia, porque justo ahí es donde Dios está obrando y donde está obrando más. Pero si nosotros arrodillados seguimos buscando, seguimos cambiando, seguimos queriendo cambiar, no para los hombres, no para nadie, sino para Dios, porque queremos esforzarnos, queremos agradarlo. Y cualquier cosa que tengamos en nuestro corazón que estorbe, deseamos quitarlo para estar limpios delante de Dios, ve eso. Y Él nunca nos abandonará, no importa la situación en la que estemos, incluso ahorita escuchando a David, escuchando a Wendy, escuchando a Andrea, todo. Nunca hay que pensar mínimamente que Dios nos abandonó porque no es así. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo y su promesa sigue hasta ahora, chicos. Por favor, nunca olviden que Dios nunca nos va a abandonar cuando más lo necesitemos y más si nosotros permanecemos. Seguimos buscando con errores, con tropiezos, cosas, pero Él nos levantará si nosotros le pedimos y buscamos, nosotros encontraremos, porque sí, la tierra prometida duele mucho estar en un desierto, pero al final Dios nos provee. Cuando estaban en la tierra, en el desierto, perdón, ok, estaban en medio del desierto, no sabían a dónde ir, pero tenían una nube que los cubría, la luz de noche y el maná todos los días. Y esa era la provisión de Dios, que aunque estemos en un desierto, Él siempre seguirá estando con nosotros. Pero nosotros decidimos si seguirlo o regresarnos a Egipto, porque, ay, no, no encuentro la tierra prometida, pues nos vamos a regresar a Egipto y caminar por todo ese desierto para que solo nos estemos peor y estemos de nuevo encadenados a la esclavitud del mundo. Pero nosotros que ya iniciamos y estamos aquí, no importa lo mal que parezca el desierto, pero al final encontraremos la tierra prometida. Y por eso hay que seguir, chicos. Hay que seguir dejando que Dios nos siga moldeando y buscar siempre refugiarnos en Él, porque los justos nos refugiamos en Él, chicos. Y eso era todo. Hola, chicos. Hola, ya estoy aquí. Ya se durmió, yo creo. No, es que estaba escuchando y pues la verdad sí, me tocó y como pues el celular se me apaga, se me bloquea. Entonces, bueno, a mí lo que más me llamó la atención, pues lo encontramos en el capítulo 7 y pues yo creo que es un, un texto muy conocido que habla acerca del pecado, eh, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Y en el 17 que dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Em, pues yo en este momento quiero abrirme un poco con ustedes. Perdón si voy yendo un poco cortada la voz. Creo que es la primera vez que me abro así con un grupo, pero pues se imaginarán que yo pues estuve mucho tiempo en el mundo y pues fueron años eh, difíciles, pero que am, por alguna razón, no sé, es creo la gran mentira del pecado, que tú no sientes que estás haciendo mal, que tal vez no sientas inmoralidad o no sientas abominación sobre lo que estás haciendo, no sientas que pueda tener consecuencias y simplemente tu forma de pensar puede ser, si no le estoy haciendo daño a nadie más, pues no veo por qué llamar a esto malo o a esto que deba tener consecuencias. Y pues yo siempre he dicho que vivir en ignorancia pues es casi morir. Y pues es lo que tiene el pecado, como es algo disfrutable para nuestra carne, es cuando más y más lo hacemos y nos entregamos a esto. eh, Puede llegar a pasar que nos entreguemos a esto. Y es muy triste, de verdad, llegar a un punto en el que uno ya no se pueda reconocer como persona, sino simplemente como pecado, como lo dice el 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino es el pecado que mora en mí. Yo ya no soy ni siquiera un ser humano, soy un vehículo del pecado. Es el pecado el que está haciendo, el que me está usando para hacer lo que quiere de mí. Y es algo muy deprimente, la verdad. Y me impresiona mucho, muchos testimonios de gente que también estuvo en el mundo y eh, cómo se puede sentir la desesperanza en sus testimonios de cuando estaban en eso, pero una vez que conocieron a Cristo, todo pudo cambiar. Tal vez también tuvo sus complicaciones, porque obviamente al enemigo no le va a gustar y no te va a soltar así como así. No va a ser un simplemente, ay, bueno, Cristo ya me quitó esto, pues ya lo dejo. No, eh, claro que no. Pero si de algo me doy cuenta es de que ese dicho de que, perdón si me entiendo, pero ese dicho de que el primer paso para superar un, una adicción, por ejemplo, en este caso, eh, es reconocerlo, o un problema es reconocer que tienes un problema en general. Y también aplica aquí. Por eso, lo primero que se nos pide es reconocer que somos pecados, reconocer que fallamos, reconocer que hicimos lo indebido, lo que no está bien y que fuimos pecadores por mucho tiempo y simplemente no nos importó. Y reconocer que necesitamos un cambio y reconocer que Cristo es quien puede hacer ese cambio en nosotros. Pero aquí la parte difícil es que no se acaba ahí. Eh, sí hay gracia, sí hay salvación, pero no es tan fácil. Y es una prueba, o más bien tentaciones con las que uno tiene que luchar. Porque sí, tal vez podamos decir, yo ya no vuelvo a esa vida y sí, realmente no vuelves tal vez a tomar o a drogarte o algo así, pero pecado es pecado y podemos encontrar pecado en todo, literalmente en cada esquina, en cada rincón. Es como las bacterias, están y no las podemos ver a veces, no las podemos distinguir. Faltas, injusticias, inmoralidad, todo eso está en todas partes y a veces uno las puede pasar por alto y las hacemos
Y, y ahí está el problema. Cuando te das cuenta de que te equivocaste, empieza esa lucha y empieza ese pensar contigo mismo de ¿por qué lo hice? Si se supone que ya sé que no debo hacerlo. Pero pues lo bueno es que siempre hay esperanza en que hablas con Dios y le presentas todo esto y, y de verdad que Él da una tranquilidad cuando, cuando puedes pasarte mucho rato llorándole, que no entiendo por qué no puedo. En ese momento sientes como Él te da fuerzas y te tranquiliza y te muestra que lo único que tienes que hacer es acercarte más a Él. Sí, es verdad eso de que entre más tiempo pases con Él, ni siquiera vas a tener tiempo para pensar en pecar. Realmente sí es verdad. Y si le estoy sincero, hubo un tiempo en estos meses que me preguntaba mucho y yo, o sea, me cuestionaba mucho a mí mismo y me sentía muy indigno. De por sí me siento indigno a veces, la verdad, pero mi pensar era que yo no debería de estar teniendo luchas. No sé por qué esa parte de que todos vamos a tener luchas y pruebas y tentaciones, como que yo sentía, o sea, la demás gente, pero yo no entendía por qué, o sea, yo ya debería estar en un punto en el que todo eso le abro paso y no me pase por la cabeza el pecado y yo firme y nada de eso. Yo me sentía muy mal con una lucha y decía, es que yo ya no debería estar peleando con esto. Y tal vez es verdad, pero, o sea, mi pensar era, no sé, tal vez quiero ser perfecto y no, realmente no. Entonces, para no extenderme más, para no extenderme mucho, pero a lo que quiero llegar es que es difícil no pecar, es difícil. Y es difícil tener esa lucha de que tal vez volviste a caer o volviste a fallar y te preguntas, ¿por qué? Es ese momento del preguntarse por qué, créanme que es muy difícil, es como una epifanía que se te viene el realmente por qué lo hice, pero hasta en eso podemos encontrar gracia y bendición de Dios, porque al menos ahora yo les puedo decir que sé que voy a seguir pecando, no estoy exento, pero voy a intentar, seguir intentando no volver a caer y quedarme en eso, pero prefiero seguir cuestionándome eso y prefiero seguir teniendo esa lucha porque ya soy consciente de que estoy haciendo mal y que necesito seguir buscándolo que simplemente apartarme y pensar que todo está bien. Porque lamentablemente la gente, mucha gente, o más bien la gente del mundo está ciega, está cegada por el pecado. Y vivir en ignorancia es horrible. Entonces, siento que es mejor tener esa lucha espiritual, aparte porque sabemos que tenemos de nuestro lado a Dios, a que simplemente pues volver allá y apartarme de Él y volver a la vida que tenía. Es mucho mejor pelear la buena batalla que entregarse al pecado. Y pues eso sería todo. Amén, amén. Bueno, pues la verdad hay varias cosas que quería compartir. Una de ellas es Romanos 4, de 3 al 5, que dice, porque dices, eh, porque dice, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que
cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Amigos, si creen que la pedradas de Romanos aquí acaba, les digo que no. Romanos es un libro lleno de pedradas y es un libro muy rico en mensaje. ¿Por qué? Porque hay una parte en específico que luego lo vamos a leer más adelante que dice que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, es el que intercede en nuestra debilidad. Y aquí, como dice este versículo, el que obra no le es contada como gracia, sino como deuda. Si nosotros pudiéramos hacer por nuestras propias cuentas, dejar de pecar, Jesús nunca hubiera venido por nosotros y nos hubiéramos quedado en la ley. Pero como habla todo esto, no es suficiente la ley para que nosotros podamos ser salvos porque nosotros no somos capaces de seguir la ley así como está, sino que es por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo que se perfecciona en nosotros y nos ayuda a dejar de hacerlo. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. En cierta ocasión, Pablo vuelve a hablar sobre su aguijón espiritual y él contaba que Dios le decía, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros, cuando nosotros pecamos, nosotros nos imaginamos que Jesús nos va a juzgar. Cuando realmente viene, te abraza y te pregunta, ¿tú crees que yo me puedo perfeccionar en ti? Y si la respuesta es sí, Él lo que hace es comenzar a trabajar en nosotros. Porque Él no busca que nosotros seamos perfectos, Él busca que nosotros creamos que Él puede seguir obrando en nosotros. Porque como dice ese versículo, entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y también me gustaría compartir del 19 al 25, que dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a el que escribió que le fue contada, sino también como respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justicia. Y amigos, estos versículos, la verdad, también me pegó de una manera diferente, reflexionando en él, porque siguiendo con la misma línea, Abraham tenía todo en contra para que su promesa se cumpliera. Era viejo, era demasiado viejo, y su mujer era estéril. Y me imagino que, bueno, no me imagino, yo sé que la duda en cierta parte apareció, pero aún así él decidió confiar en el poder de Dios para el cumplimiento de su promesa. Y ahora yo me voy a abrir con ustedes también. Yo, cuando estaba comenzando a acercarme a Dios, yo tuve muchos problemas con mi pasado. Problema del pasado me refiero a creer que una etapa de mi vida fue la mejor de mi vida y que nunca se iba a volver a repetir. Y Dios me hizo una promesa que está en Isaías 43:19, pero aún no la voy a leer. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo me enfermé hace poco, yo siempre he pues luchado con la ansiedad. La ansiedad yo puedo decir que así como Pablo es mi aguijón,
Y ese sentimiento que yo sentía cuando apenas estaba conociendo a Dios como que volvió. Porque cuando estás enfermo y no puedes hacer absolutamente nada, comienzas a sobrepensar mucho. Y yo comencé a recordar todo lo que pasó en este año. Comencé a acordarme de las personas que se fueron en mi vida. Y me dio miedo. Más los exámenes, que ahorita estoy en exámenes, esa ansiedad que ya no sentía volvió. Pero ahorita leyendo esto me di cuenta que así como Abraham, en estos momentos es donde más confío que Dios se va a glorificar. No solo porque ya lo hizo en algún pasado, sino porque incluso Abraham todo parecía en contra y la promesa se cumplió. La promesa que yo les abro dice: He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amigos, no sé qué pasan ustedes, pero yo al menos la ansiedad es una batalla muy fuerte en mi vida. Una batalla que ha estado presente por muchos años y yo sé que tal vez no se va a ir de la noche a la mañana. Tal vez voy a seguir en algunos años luchando con la ansiedad. Y yo sé que es complicado. Yo en algún momento caigo en creer que ya lo que fue, ya no se va a volver a repetir y no voy a poder superar esos momentos. Incluso hoy tuve ensayo y en los ensayos yo pensaba, extraño a esas personas. Pero hoy Dios de hecho me dijo y por medio de un video me aclaró que esas personas no están por un propósito. Y así yo le decía a Dios, yo confío que todas esas promesas que tú me dijiste se van a cumplir. Y sin darme cuenta, estaba teniendo esa fe, esa misma fe que Abraham tuvo. Porque aunque ahorita parece que todo está tal vez desordenado, yo confío que Dios se va a glorificar. Y no solo eso, también en mis exámenes, que también es otro grado de ansiedad, pero pues yo confío en Dios que me va a ayudar y me va a dar sabiduría. Así que confiamos en Dios, aunque todo parezca en contra, porque Él tiene el poder para hacer lo imposible. Amén, Toñito.
yo? Sí, Va, va, va. o como quieran. ¿Sí? Ok, gracias. Ok. Mi Señor Jesús, gracias porque nos permites conocer más de tu palabra. Gracias mm, porque me has hablado a través de ellos. Gracias, mi Señor, porque hoy me llevo una lección hermosa. Gracias porque lo necesitaba. Gracias, mi Señor, porque me permites ir a la iglesia, me permites conocerlos, porque me reciben bien. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Te pido que los cuides, que los guardes, que los protejas en donde quiera que ellos estén, que en cualquier situación que ellos estén pasando, que tú estés con ellos y yo sé que no los vas a dejar solos, que tengan mucha fe porque tú eres un Dios todopoderoso que todo lo puede y que todo se va a acomodar para que te logre porque son cosas maravillosas las tuyas, mi Señor. Gracias, papá, por esta noche. Espero que mañana sea otro día maravilloso, otra noche maravillosa. Gracias, mi Señor, por todo, por bendecirnos. Gracias, papá. Cuídalos, guárdalos en donde quiera que estén. Bendícelos, mi Señor. Gracias, papi, por todo. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Amigos, recordatorio. Recuerden pasar su momento de intimidad con Dios, que es muy importante. Este grupo nos ayuda a entender más de la palabra, pero también es muy importante que pasemos nuestro tiempo de intimidad con Dios. Y mañana hay culto de oración para los jóvenes, así que pues ya. Y pues, mira, o sea, ojalá así sea todos los días, pero no nos solemos alargar tanto, te lo prometo. Normalmente a las 11 ya terminamos. No se preocupen. Yo podría, ay, yo podría, yo podría también seguir hablando, pero tengo cosas que hacer, trabajo, ayudo a mi mamá. Mm, Así todos aquí. Muchas gracias. A mimir, chicos. Amén, amén. Dios los bendiga, chicos. Tengan un bonito. Bien, Hasta luego. gracias. Hasta luego.